Vamos a hacer un ejemplo para descomponer vectores. Un ejemplo muy sencillito. Vamos a poner 3 vectores aquí para descomponerlos. Esto es X, esto es Y, y vamos a poner 3 vectores. Voy a poner vamos a poner 4 vectores para así tener el ejemplo completo. Vamos a poner este vector que tiene esta dirección, le vamos a poner 35 grados, y este va a ser F1, y F1 tiene una magnitud, bueno, vamos a ponerlo así, F1 como vector, y vamos a establecer aquí que F1 tiene una magnitud de 10 newtons. Vamos a hacer un vector F2, lo voy a mandar para acá. Este es el vector F2 y voy a poner este ángulo aquí, que este ángulo sea de 20 grados y la magnitud del vector F2 sea igual con 15 newtons. Voy a poner un vector 3 aquí, vamos a ponerle F3, es un vector de fuerza y su ángulo es de 215 grados. Por último voy a poner un vector F4 acá de este lado y el ángulo lo voy a poner aquí. Este ángulo es de, digamos, de 50 grados. Ponemos las magnitudes de F3 y vamos a ponerle 10 newtons también, y F4 igual a, vamos a ponerle 18 newtons. Entonces vamos a descomponer esas fuerzas. Primero vamos a descomponer a F1. F1 lo tengo que descomponer con un vector F1xy más F1yj. Necesito obtener las componentes F1x y F1y. Entonces vamos a revisar. El ángulo que nos dan puede ser ángulo completo o puede ser ángulo referido en X, cualquiera de los dos. Entonces vamos a utilizar esta expresión o esta. Si se fijan, estas dos son iguales. La única diferencia es que aquí nosotros tenemos que ponerle los signos y en esta tenemos que ponerle los signos. Entonces vamos a hacerlo de esta forma y nos quedaría que F1x es igual a la magnitud de F1, que son 10, por el coseno de 35 grados. Y F1y es igual a la magnitud, que es 10, por el seno de 35 grados. Les ponemos igual e igual. Lo hacemos rápido en la calculadora. 10 por coseno de 35 igual a 8.1915 newtons, y hacemos 10 por seno de 35, nos da 5.7357 newtons. Entonces ya descompusimos la primera fuerza y esto nos quedaría como F1 igual a 8.1915 más 5.7357 J. Listo. Ya descompusimos el primero. Ahora el segundo vector. Vemos que F2 es igual a F2xy más F2y J. Entonces tenemos que sacar cuánto vale F2x y F2y. Analizamos. El ángulo que nos dieron aquí es un ángulo que está referido con el eje Y. Entonces tenemos que utilizar las expresiones específicas para teta y, donde x es igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo y y es la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Entonces aquí no es igual que en el caso anterior. Entonces aquí sería la magnitud de F2 es 15 por el seno del ángulo, que en este caso serían 20 por el seno de 20 igual,
Y f2y sería la magnitud del vector, que es 15, por el coseno de 20. Lo hacemos en la calculadora. Serían 15 seno de 20, 5.1303. 5.1303. Y 15 por coseno de 20 nos da 14.0953 newtons. Entonces ya podemos poner aquí sin problemas a F2 como vector en componentes, como 5.13, lo voy a dejar así, en I, más 14.09 en J. Y listo. Ya descompusimos F2. Ahora F3. Vamos a descomponer a F3. F3 es igual a F3xy más F3y en J. Necesitamos obtener las componentes F3x y F3y. Buscamos F3. El ángulo de F3 es desde aquí hasta acá, entonces es un ángulo completo. Al ser un ángulo completo, vamos a utilizar esto. Acuérdense que aquí nosotros no ponemos signos. Acá, si se fijaron, no le pusimos signos. Entonces esto es correcto. Aquí no le pusimos signos. Entonces aquí estamos mal, porque estas componentes nos darían positivo en X y positivo en Y, sería aquí. Pero en realidad está acá abajo. Entonces la componente en X es positiva, pero la componente en Y es negativa. Entonces esta hay que ponerla negativa y hay que ponerla negativa. Entonces el resultado correcto sería F2 igual a 5.13i menos 14.09j. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre que utilizamos ángulos referidos en X o en Y, hay que estar muy consciente de los signos. Entonces esto va positivo en X y negativo en Y. Positivo en X, negativo en Y. Entonces aquí a F3 las dos componentes van a ser negativas. Pero como vamos a utilizar el ángulo completo, los signos los va a poner solitos la calculadora. Entonces vamos a escribirlo. Sería la magnitud de F3 es 10 por el coseno del ángulo completo, que es de 215 grados. 10 por el seno de 215 grados. Igual. Vamos a preguntarle a la calculadora cuánto es. Tenemos 10 por coseno de 215 igual. Y se fijan, nos da negativo. Entonces aquí lo ponemos. Menos 8.19. Lo voy a dejar así para efectos prácticos. Y luego 10 por seno de 215, y se fijan, también me da negativo y nos da menos 5.73 newtons. Entonces F3 como vector va a ser igual a menos 8.19 y menos 5.73 J. No hubo necesidad de poner los signos. Por último, F4 sería F4xy más F4xj. Hay que averiguar cuánto vale F4x y cuánto vale F4y. Vamos a analizarlo. F4 tenemos un ángulo que está referido en X, que este es de 50 grados. Entonces vamos a utilizar las expresiones del ángulo referido en X. Acuérdense, hay que ponerle los signos conforme al cuadrante en el que esté. Entonces aquí vemos que está en el cuadrante 2. Entonces en el cuadrante 2 va a tener X negativo y Y positivo. Entonces de entrada ya lo ponemos. X negativo y Y positivo. Ahora la magnitud de F4 serían 18 por coseno del ángulo de 50. Coseno de 50. 18 por seno de 50. Le preguntamos a la calculadora cuánto es esto. Sería 18 por coseno de 50 igual a, aquí le ponemos el signo menos 11.73
57 newtons. 18 por seno de 50 igual a 13.788 newtons. Entonces F4 quedaría igual a negativo en X menos 11.57i más 13.78 J. Y listo. Ahora, una cosa que ustedes pueden hacer. Si ustedes no quieren batallar con poner los signos porque pueden cometer el error que yo cometí, se fijan, cometí ese error, se me olvidó poner los signos. Si ustedes no quieren cometer esos errores, lo que pueden hacer es convertir a todos los ángulos en ángulos completos. Así, el ángulo de 35 grados en el primer cuadrante, pues va a ser 35 grados completos. El ángulo de 50 grados en el segundo cuadrante, lo voy a poner aquí en segundo cuadrante, va a ser igual a 180 menos 50, que bueno, está fácil, ¿no? 180 menos 50 pues son 130, serían 130 grados. Y luego este ángulo ya está el de 215, y luego este de aquí serían 270 más 20, entonces el ángulo de 20 referido en Y van a ser igual a 270 más 20, 290. Y estos son los tres ángulos que tenemos. Para probar que es lo mismo, en el primero, que serían, bueno, en el segundo donde nos equivocamos, le pusimos 15 seno de 20. Pero si nosotros en lugar de poner el de 20 ponemos 290, que es todo este ángulo hasta acá, de 270 más 20, 290, si le ponemos a la calculadora 15 por coseno, ya no seno, le ponemos por coseno. ¿Por qué coseno? Porque se utiliza coseno para X, para ángulos completos. Y solo usamos coseno para X y seno para Y. Coseno de 290 y nos tendría que salir 5.13 igual a 5.1303. Y si le ponemos 15 seno de 290, nos va a dar menos 14.09. Menos 14.09. Entonces, así, si cambiamos todos los ángulos a ángulos completos como le hicimos aquí, lo único que tenemos que aprendernos nosotros es estas formulitas de aquí. Y se solucionan los problemas de manera muy sencilla.